Hola, ¿qué tal? Vamos a sumergirnos en un cambio que, literalmente, partió la historia en dos. Cómo los derechos humanos pasaron de ser un asunto privado de cada país a una preocupación de todo el planeta. Acompáñenme a explorar la fascinante historia de la internacionalización de los derechos humanos. Y esta pregunta, es el centro de todo, porque la respuesta, créanme, redefinió por completo las relaciones internacionales y nuestra misma idea de justicia. ¿Listos? Vamos a desentrañarlo. Para entender la magnitud de esto, hay que imaginarse dos mundos. En serio, dos mundos totalmente distintos. Antes de 1945, si un gobierno maltrataba a su gente, la reacción del resto del mundo era, básicamente, encogerse de hombros y decir, «¡Allá ellos!». Pero después de la guerra, después de la guerra la humanidad entera se plantó y dijo, «Un momento, esto nos importa a todos». Ok, viajemos un momento a esa primera era. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo funcionaba con una regla no escrita, pero clarísima. El derecho internacional era como un club súper exclusivo para estados. Las personas, los individuos, no estaban en la lista de invitados. Y esto, en la práctica, significaba que lo que le pasaba a la gente dentro de sus propias fronteras estaba protegido por un muro casi infranqueable llamado soberanía nacional. Para el derecho internacional de la época, era como si las personas fueran invisibles. El juego era entre estados, y solo entre estados. Pero ojo, no es que a nadie se le hubiera ocurrido antes. Para nada. Ya había habido intentos de cambiar las cosas. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, se intentó juzgar al Kaiser Guillermo II por haber iniciado la guerra. El resultado, un fracaso total. Países Bajos, donde se había refugiado, simplemente dijo, de aquí no se mueve. La idea estaba ahí, como una semillita, pero no lograba germinar. Pero entonces ocurrió algo de una escala tan brutal, tan inimaginable, que hizo añicos para siempre esa vieja forma de pensar. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial fueron tan, pero tan extremos que la comunidad internacional ya no pudo seguir mirando para otro lado. Quedó claro, de la forma más dolorosa posible, que el sistema legal que existía era un fracaso absoluto para proteger lo más básico, la dignidad humana. Y justo en medio de esa terrible oscuridad, de esas ruinas, surgió una idea que era revolucionaria. La pregunta que lo cambió todo fue, ¿y sí? ¿Y si pudiéramos juzgar a las personas, a los individuos con nombre y apellido, y no solo a los estados? De repente eso cambiaba todas las reglas del juego. Ahora, esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso. Vimos intentos fallidos, como el Pacto Briand-Kellogg, que buscaba prohibir la guerra, pero no tenía sanciones reales, se quedó en buenas intenciones. El verdadero punto de quiebre fue en 1943 en la Conferencia de Moscú. Ahí los aliados hicieron una promesa solemne. Los líderes responsables de esta masacre van a ser juzgados. Y esa promesa se materializó en el 45 con el Acuerdo de Londres. Y así, con la guerra llegando a su fin, llegó el momento de cumplir. Y lo que vino después fueron juicios que marcarían un antes y un después para el mundo entero. Así nacieron dos tribunales que cambiaron la historia para siempre, el de Nuremberg, creado en agosto del 45, y el de Tokio, en el 46. Su misión era clara y no tenía precedentes: sentar en el banquillo de los acusados a los más altos líderes de la Alemania nazi y del Japón imperial. Y para juzgarlos, tuvieron que, por así decirlo, inventar nuevas reglas. Por primera vez, se definieron 3 tipos de crímenes internacionales. Primero, crímenes contra la paz, o sea, empezar una guerra. Segundo, crímenes de guerra, como el maltrato a prisioneros. Y la categoría más revolucionaria, crímenes de lesa humanidad, que se refería a atrocidades que un gobierno cometía contra su propia población. Eso rompía totalmente el viejo muro de la soberanía. Pero a ver, seamos claros, estos juicios no fueron perfectos. Hubo críticas enormes. La más fuerte era que se estaba juzgando a gente por actos que no estaban definidos como crímenes internacionales cuando los cometieron. Es como si te multaran hoy por una ley que se inventa mañana. Y claro, estaba la acusación de ser la justicia de los vencedores, porque seamos honestos, nadie juzgó a los líderes de los países que ganaron la guerra. Y aquí está el gran dilema. A pesar de estas críticas, que eran muy válidas, la decisión fue seguir adelante. ¿Por qué? Porque la convicción era abrumadora.
Los crímenes habían sido tan monstruosos que dejarlos sin castigo era simplemente una opción impensable. Y los resultados no fueron un simple culpable para todos. Hubo condenas a muerte y a prisión, ¿sí? Pero también hubo absoluciones. E incluso algunos jueces votaron en contra de los veredictos. Esto nos muestra que, con todos sus defectos, no fueron juicios de propaganda, sino procesos legales con debates reales. Todo el impulso de estos juicios tenía que culminar en algo más grande, más permanente. Y así fue. Se estaba gestando el documento que se convertiría en la piedra angular del movimiento moderno de derechos humanos. 10 de diciembre de 1948. Si hay una fecha que marca el nacimiento de esta nueva era, es esta. Ese día, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue la culminación de todo ese doloroso proceso. Tomó las lecciones de la guerra, los principios de Nuremberg y Tokio, y los convirtió en un ideal común para toda la humanidad. Por primera vez en la historia, el mundo tenía un documento que decía: estos son los derechos que toda persona tiene, sin importar quién sea o dónde viva. Y todo este viaje nos deja con una pregunta muy potente para hoy en día. En un mundo con desafíos gigantescos como el cambio climático, las crisis de refugiados o la guerra cibernética, ¿qué haría falta para provocar un cambio tan radical en el derecho internacional como el que ocurrió después de 1945? Una buena pregunta para reflexionar.